Polideportivo, tu información deportiva local. Muy buenas tardes, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo, 30 de marzo, lunes santo, último programa del mes, parón porque el deporte para el próximo fin de semana. Y después de una semana con resultados de toda índole, pues hay que plantearse que cuando volvamos, ya a partir del 10 de abril, vamos a mirar el futuro cercano de una manera distinta, porque estaremos en la recta final de cada uno de los campeonatos. Unos estarán a punto de alcanzar su objetivo, otros lo verán tan lejos que será prácticamente imposible, y alguno incluso puede que esté ya pensando en cómo organizar la temporada 26-27, que aunque ahora parezca muy lejana, enseguida es tiempo de empezar la pretemporada, porque tempus fugit, que decía el dicho latino. Muchos resultados, hablamos de lo que aconteció en la jornada, comenzamos. Bien, pues hoy vamos a comenzar por los deportes de pista, porque como pueden observar aquellos que nos ven a través de Facebook o YouTube, tenemos con nosotros a nuestro colaborador especializado en baloncesto, en su deporte, Darío Gómez. Darío, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que comentábamos antes fuera de micrófono que ha sido una jornada en la que ha habido más derrotas que de lo habitual. Eso en cierta forma es positivo, porque nos estamos acostumbrando bien esta temporada. No estamos mal acostumbrados. Bueno, si te parece, comenzamos por el equipo, por tu equipo, el equipo senior, que jugabais en la tarde del sábado en Lorca. Sí. Un resultado bastante igualado, 78-71 ante Iliogroca. ¿Cómo fue el partido? Pues dentro de lo que cabe bien, nos enfrentamos al que quedó mejor clasificado en su grupo de esta segunda fase, y hicimos una muy buena primera parte, aguantamos el resultado bastante bien, y un mal tercer cuarto pues nos llevó a que se pusieran casi 20 puntos arriba, 18. Pero al final, en el último cuarto lo hicimos bastante bien, recortamos hasta llegar a los 7 puntos y estuvimos 4 o 3 puntos abajo. El hecho del sistema de competiciones de baloncesto, lo hemos comentado en alguna ocasión, yo lo he comentado antes de que tú estuvieras con nosotros, me parece muy, muy acertado, porque sobre todo se está notando prácticamente en todas las categorías. Cuando se llega a la segunda fase, en todos los partidos se disputan. Sí. Hay posibilidades. Es bastante más complicado que hayan, por ejemplo, resultados de 30-40 puntos, como si pasaba en la primera fase, porque ya se van enfrentando equipos del mismo nivel, y si los partidos son bastante ajustados. ¿Y el progreso del equipo tú desde dentro lo ves? Sí, ¿Lo notas? Lo noto bastante en comparación al principio de temporada, y al final acabamos en la primera fase, ganamos 4 partidos y competimos muchísimo a los equipos de arriba. Y yo creo que nos quedan 6 partidos y yo creo que vamos a competir bastante. Estamos hablando de que prácticamente nos queda casi 2 meses, porque con el pequeño parón de ahora, abril y casi todo el mes de mayo, ¿no? Sí, queda mucho por decir todavía. Y quizás ya los propios jugadores tenéis esa idea de que el equipo vaya haciéndose, tomando pozo de cara a lo que puede ser la temporada siguiente, porque esta temporada era una aventura un poco a ver qué pasaba, ¿no? Pero... Sí, era de volver a jugar, mucha gente que lleva muchos años sin jugar, y ya creo que la próxima temporada lo vamos a afrontar con bastante más ambición y intentar conseguir llegar a la segunda fase, o si no llegando al título, intentando por lo menos quedar muy arriba de los equipos de clasificación. El equipo junior perdía en lo que era una auténtica final, como tú comentaste aquí la semana anterior. Abarán 52, UCAM B 86. Bueno, la verdad es que el resultado indica que no pudo ser, ¿no? La superioridad del equipo universitario fue clara. Físicamente tenían 3 jugadores que superaban el 1,90 y rozaban los 2 metros. Y el junior sí que es verdad que, a pesar de que somos un equipo muy rápido,
se ha notado sobre todo en plata la falta de un pívot de altura de 1,90 o rozándolo. Y de todas formas, si hubiésemos ganado, Caravaca ganó su partido contra Sierra Espuña y no habíamos conseguido la permanencia. Bueno, el tema es empezar de nuevo la temporada que viene, porque creo que ya lo comentamos, prácticamente toda la plantilla va a seguir siendo junior, ¿no? Sí. Con más experiencia. Con más experiencia en la categoría y con la experiencia senior. Exactamente. Y sí, y siendo de segundo año, que ya nos enfrentaremos con gente de nuestra edad y crecerán. Por supuesto, porque siempre el referente de un pivo, el caso vuestro con el tema de Pepe González es claro, ¿no? Sí. Siempre intimida al rival. Exactamente. El infantil perdía también el partido más igualado de las categorías masculinas. Abarán 40, Sierra Espuña 43. Con un resultado así parece que es claro que cualquier acción pudo determinar el resultado. Sí, no están acostumbrados. El infantil en la primera fase ganó todos los partidos de más de 40 puntos y en esta segunda fase le está costando más llegar a esos resultados. Y sí, se nota que están jugando con equipos de más nivel, pero yo creo que eso le está haciendo progresar también bastante a ellos. Es la diferencia de lo que hablábamos de una situación a otra. En este caso pasa de ganar todos los partidos a tener que disputar todos los partidos, ¿no? Sí. Y a veces hay esos nervios, esas pérdidas de balón. Sí, son más caras las victorias y no están acostumbrados a situaciones de último minuto en partido igualado. Y se le puede notar. Y tener que jugarse. Está exactamente. Las que se encestan en la primera fase ahora a veces no cuestan más. Cuesta. El aro se hace más pequeño. Y el mini que bueno, pues empezó como todos los equipos que comienzan en cualquier categoría federada, en cualquier deporte. Pero ahí están los resultados. Abarán 65, Cabeza de Torre 59. Una nueva historia. Pues parece que también han cogido esa pequeña racha que seguro que para ellos moralmente es un subidón. Sí, también. Y, igual que perder los partidos contra gente del mismo nivel te hace progresar, saber ganar esos partidos contra gente del mismo nivel también les va a hacer progresar y también le está haciendo avanzar muchísimo. Llegamos a las categorías femeninas, que era una jornada con menos volumen de encuentros, porque descansaba el infantil A, el cadete adelantó su partido la semana anterior. Vamos a comenzar por el partido menos trascendente, pero que supuso una victoria importante. Abarán 55, Infante Escuela Deportiva 15, en infantil B, con CAO, el equipo de Carlos Toledo, que también empezó, al ser chicas nuevas, con muchas dudas, pero en esta segunda fase también se han entonado mucho, ¿no? Sí, están en la parte alta de la clasificación y sí, van mejorando también. En una categoría que yo cuando repaso veo mucha igualdad en victoria y derrota, ahí que parece que en esa categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, todos los partidos son a caro cruz prácticamente. Es importante esa experiencia, porque al final en todos los deportes es un tema primordial la experiencia. Y llegamos al que era el gran partido de la jornada. Y si decimos Abarán 75, Infante 80, pues derrota, parece que un mal resultado, pero parece que un partido que tuvo mucho más. Sí, llegaron a la prórroga y en los dos primeros cuartos Infante se fue bastantes puntos arriba, acabaron recortando distancia y llegaron a prórroga, básicamente. Incluso en el último cuarto estuvieron 4 puntos por encima, me parece. Estamos hablando que el viernes lo comentaba yo, me lo había reseñado Tino Gil, que ganar de más de 6 suponía ser matemáticamente primera de grupo, ganar de 1 a 5 puntos suponía tenerlo en la mano ganando el partido de la última jornada, que parece más sencillo, y perdiendo, pues la segunda plaza está asegurada, pero hay que jugarse la final, hay que jugarse este título en cancha del rival, aunque no creo que eso sea tampoco trascendente en esta edad, En la cancha. El jugar dentro o fuera. Quizá más el momento en que llegue el equipo, ¿no? El momento de forma en que llegue cierta jugadora. Y también dependiendo, por ejemplo, si los partidos ajustados como el del viernes, también se pudo notar el público que te anima más, estás más motivado. Pero sí, de igual forma Infante supo ganar fuera de casa en un partido ajustado. Pero lo que está claro también es que cuando llegue esa final, supongo que será a mediados de abril, porque queda todavía una jornada y tal, pero que el equipo, aunque juegue en el Pabellón de los Dolores, el equipo no va a estar solo. No creo.
Ahí estará la afición apretando, ¿no? Sí. Y bueno, el recuperar, que Tino pueda recuperar a todas las jugadoras, quizá falte Adriana, ¿no? Que Sí. ya era de más larga duración. El viernes estuvo Rayana, que lo que hablábamos antes de jugador referencia en la pintura, Exactamente. indispensable. Exactamente. La altura ahí hace bastante. Bueno, pues ha terminado, tenemos este parón, que es solamente una semana, pero parón a fin de cuentas, hay que descansar, hay que disfrutar de las procesiones y enseguida ponerse las pilas de nuevo, aunque esté la mona de por medio, y pensar en lo que queda de temporada. ¿Cómo ves tú esta recta final de las distintas competiciones? Pues bien, por lo general hay equipos que se juegan más que otros. Pero bien, yo veo que el club en general ha hecho una muy buena temporada, con muy buenos avances en un equipo. Y sí, bueno, en buen equipo no, yo creo que todo el equipo ha progresado. En general todo, Sí. en general todo. Y luego la estructura, lo que es importante siempre, la estructura para manejar 8 equipos, importante que Sí. os vayáis incorporando, ¿no? Claro. Algunas piezas, se vayan incorporando algunas piezas más al Tetris. Claro, y al tener a equipos en prácticamente todas las categorías, excepto cadete masculino, a partir de infantil, hace que jugadores puedan subir de categoría y puedan acostumbrarse a otras ligas de más por encima y llegar más preparados. Bueno, Darío, ahora vacaciones también en la universidad, Sí. a disfrutar de la Semana Santa. A entrenar hasta el miércoles. Hasta el miércoles, porque la semana que viene tenemos Día de la Mona, luego tenemos las fiestas de Blanca, que al tener también Exactamente, es verdad. tanta gente de Blanca bastante implica. complicado. Pero bueno, hay que sacar esto adelante y terminar la temporada, al menos al nivel que ha estado todo lo que es la competición 25-26, que creo que si algo ha destacado de forma uniforme ha sido precisamente el baloncesto. Sí. Pues gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Disfruta de las vacaciones y volvemos a la radio, al micrófono cuando empiece la competición. Nos veremos. Vale, buenas tardes. Y seguimos con el deporte de pista, esta vez con el balonmano, que nos ha deparado una jornada bastante tranquila, porque recordemos, el equipo de segunda división masculina había adelantado su partido de la penúltima jornada, porque de hecho esta jornada era de descanso, de hecho los juveniles no jugaron, al senior solamente le queda un partido que será ya para el 18-19 de abril, en el que no se juega nada ante Elio Croca, el juvenil tendrá que jugar los 2 partidos, el infantil sigue jugando la Copa, del que hablaremos ahora, y en categorías femeninas, pues recordemos que el juvenil acabó como tercer clasificado hace unas semanas el playoff que se jugó en Murcia, el senior preparando el playoff que se jugará en Abraham, creo que recordar que es el fin de semana del 18-19 de abril, para lo que quedan todavía tiempo por delante. Hay que llegar, como hablábamos con Darío, al momento clave de la temporada con la mejor forma física y técnica posible. Y en cuanto a los resultados, pues solamente 3 equipos, los 3 que están en las competiciones de Copa, y con las 3 posibilidades que se dan en cualquier partido de balonmano. En categoría infantil masculina, en el Carlos García, Jumilla 28, Baranera 28, un empate importante de un equipo al que le costó arrancar, al que va mejorando y al que esta competición de Copa le va a hacer muchísimo bien. Un poco como hablábamos respecto al baloncesto, que al haber mucha más igualdad en esta categoría, pues los partidos se disputan más, y el llegar a situaciones límite en que un lanzamiento puede ser decisivo para puntuar o no, pues al final eso es experiencia, y con la experiencia finalmente se ganan también muchos enteros, se ganan muchos puntos. En las categorías femeninas, pues hubo Cali Arena, ganó el equipo cadete, lo hacía en casa, a Baranera 34, Águilas 33, en un partido en el que
tuvo mayores ventajas en el marcador. De hecho, se fue al descanso con 5 goles por encima. Pero en la segunda parte, el equipo aguileño, que físicamente estaba mucho más ahormado, pues parece que plantó cara y al final pues se venció solo por la mínima. Pero esos partidos también son importantes, redundando un poco en lo que decíamos con anterioridad. La única derrota para el infantil femenino, que también está realizando una buena competición de Copa, viajaba hasta San Basilio y caía ante el filial del cuadro universitario. UCAM Blanco 27, Abaranera 23, y en fin, ahora, después del parón, después de disfrutar de nuestras procesiones, habrá que volver a la competición, porque estos campeonatos de Copa nos prometen todavía muchas emociones por delante. Polideportivo, tu información deportiva local. Y el fútbol, bueno, pues fútbol ha tenido de todo. Vamos a comenzar por la territorial preferente, donde se dio el peor resultado de los equipos senior. Abarán 2, Los Garres 2 fue el tanteo del partido que se jugaba en la tarde del sábado en el Polideportivo Municipal, en el que se notó un poco menos de público por aquello de que coincidía con la temporada, con un público escaso pero muy ruidoso del equipo de Los Garres, incluido algún jugador que se encontraba sancionado en la grada y mostrando, bueno, pues unas formas que no son las más apropiadas, pero un partido extraño. Y es que se pueden hacer muchas valoraciones de un encuentro. Cuando juegas contra uno de los favoritos, empatar, aunque sea en casa, puede que no sea un mal resultado. Pero cuando tienes un partido que en el minuto 80 refleja un marcador de 2-0 a favor, pues sí es un mal resultado. Y si nos atenemos a que en la segunda vuelta, cuando el equipo parecía haber reaccionado y encontrado la línea definitiva, resulta que en 11 jornadas has ganado 5, solo has perdido un partido, pero has empatado otros 5, pues hace que la puntuación no sea suficiente como para alcanzar el objetivo, que era intentar llegar hasta la sexta plaza. Lo cierto es que este fin de semana, lo comprobaremos después, ha habido muchos empates, otros enfrentamientos directos, equipos que no han respondido tampoco a lo que se esperaba de ellos, pero quizá malo o regular el resultado del pasado sábado, que si hubiera venido después de una victoria la semana anterior ante el segundo por la cola, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero cuando se enlazan tantos empates consecutivos, eso en los tiempos en los años 80, en las ligas que ganó Clemente con el Athletic Bilbao, que decía el que fuera seleccionador que con ganar en casa y empatar fuera se ganaba la liga, era cuando la liga era de 2 puntos. Pero en las ligas de 3, indudablemente, el empate supone poco. Un empate que finalmente puede ser determinante, porque todo es sumar. Pero, insisto, el sabor agridulce del empate del sábado, eso no nos lo va a quitar nadie, porque a pesar de que estaba dominando el equipo de Los Garres, la ventaja de 2-0 y la posibilidad de coger alguna contra y hacer el tercero estaba en el ánimo de todos los espectadores que estábamos en el Polideportivo Municipal. Pero quizá la gestión de los cambios tampoco fue la más acertada, solamente realizó 2 el equipo abaranero, así lo decidió su entrenador Mapeca, jugadores que estuvieron durante toda la segunda parte calentando, y el hecho de que se marcharan 2 jugadores que probablemente son los que más peligro crean ante la meta rival. Es posible que fuera el cansancio, es posible que hubiera algún problema de algún golpe, pero el desaparecer esos 2 jugadores del terreno de juego es sinónimo de quedarte en tu campo y a sufrir. Y eso finalmente se pagó con el empate. Aunque el empate viniera de un penalti que solo lo vio la señorita colegiada, la señorita Mireia López Reche. El juez de línea tenía muchas dudas, pero no quiso imponerse, porque el central de Abarán salió a cortar el balón, estaba con el brazo en el suelo, y eso, según la normativa de los últimos años, no es penalti. Pero el árbitro lo señaló, lo aprovechó Los Garres y el partido acabó en empate. El Abarán jugó con Buba Cámara en portería, Fede y Caguán en el eje de la zaga, con Cosme y Herrera en los laterales, Parra y Matallana en el centro del campo, con Fode, Cámara y Iván en las bandas, Fran Barberá como media punta y Vladi, el jugador que se incorporó la semana anterior, como delantero. En el minuto 69, Oqueque sustituyó a Fran Barberá, y en el 72, solo 3 más tarde, Che Luis, en un intento de ganar presencia en el centro del campo, sustituyó a Iván. Insisto, bajo mi punto de vista, los 2 jugadores que más peligro crean, Fran Barberá e Iván Contreras, fuera del campo.
En fin, ahí queda eso. Los goles. En el minuto 3 se adelantó muy pronto el Abarán, precisamente por el debutante en casa, Vladimir Sánchez Jaramillo, hacía el 1-0 tras aprovechar un rechace del portero a propio lanzamiento del delantero local. E Iván Contreras hacía el 2-0 como nos tiene acostumbrado en el minuto 8. A partir de ahí, pues un partido de toma y daca, con mayor dominio en el centro del campo del rival, pero sin grandes oportunidades ante Buba Cámara, que eso sí, las 2-3 intervenciones decisivas de todos los partidos estaban aseguradas. Iván López hizo el 2-1 en el minuto 81 y en el 89 su goleador Fernández, desde el punto de penalti, insisto, un penalti que no lo era, estableció el 2-2 definitivo. Pero la situación a día de hoy, a falta de 6 jornadas para el final, es verdaderamente muy lejos, está muy lejos de lo que todos pretendían y de las posibilidades reales de alcanzar una de esas 6 primeras posiciones. Polideportivo, tu información deportiva local. Resultados en esta 28ª jornada: Ciudad de Murcia 2, Alhama 2, otro de los aspirantes tampoco ganaba, Lorquí 1, Lorca B 1, Bullense 0, Calasparra 2, el Bullense lo tiene bastante mal, nos decía ayer Seco que incluso un jugador de campo tuvo que actuar como portero. San Javier 2, Archena 2, duelo directo de aspirantes, Algezares 1, Bullas Deportivo 1, otro equipo que no logró la victoria, Deportivo Murcia 0, Lumbreras 1, Belén 1, Algar 1, el Algar tampoco ganó, y Alcantarilla 4, el Real 2. Beneficiado de la jornada, lógicamente, el Alcantarilla, el Lumbreras, que son los equipos que están en la zona alta, y por supuesto el Calasparra. La clasificación: los 2 primeros puestos, los equipos que ascenderían directamente. Alcantarilla, que es el nuevo líder, con 57 puntos, Bullas Deportivo segundo con 56. Aspirantes, equipos de playoff: 55 para San Javier, 52 para Los Garres, 52 para Calasparra, 48 para el Algar. El Abarán está ya a 7 puntos de la posición del equipo marmenorense. En el duelo de aspirantes, a alcanzar al menos a ese Algar, que tiene 48, porque los de 52 están lejísimos. Lumbreras también con 48, Alhama 43, ha bajado bastante en la segunda vuelta. Archena 42, tampoco está logrando los resultados esperados el Archena de Ico en esta segunda fase del campeonato. Y el Abarán sigue 10º con 41, pero si es difícil restar los 7 puntos al sexto, es mucho más difícil poder adelantar no a 1, sino a 4 equipos. Es decir, quedan 6 partidos, 18 puntos en juego, pero 7 puntos, personalmente, me parece misión imposible. El Abarán además tiene que jugar 4 partidos fuera y solo 2 en casa. Cuando vuelva a la competición, el día 12, ha de viajar al Real, que es el colista, pero hace 2 semanas se jugó en el campo del penúltimo. En la semana siguiente hay que visitar el Kuala para jugar frente al Alhama, que es otro de los aspirantes, un equipo que está por delante. Posteriormente vendrá el Lorquí, que está detrás del Abarán, que no se juega nada, salvado, y con varios exjugadores del Abarán. En la jornada 32 del 2-3 de mayo, el Abarán viajará a visitar al Bullense en el Nicolás de las Peñas, un campo que nunca se le ha dado bien al equipo de las Colonias, pero ante un equipo que está en plena decadencia. Despedirá la temporada el equipo abaranero, porque creemos que no va a haber playoff, sinceramente, el 10 de mayo en casa frente al San Javier, actualmente tercer clasificado, un equipo que puede estar jugándose el ascenso directo, y despedirá la temporada en el campo de la Alberca, normalmente juega ahí, donde lo hace como local el Algezares, otro equipo que probablemente para entonces hoy tiene 10 puntos de ventaja sobre el equipo que ocupa las plazas de descenso, y por lo tanto, pues probablemente o casi con toda seguridad el equipo algezareño estará también salvado. Pero, insisto, situación complicadísima que, salvo milagro, obligará a repetir la próxima temporada en territorial preferente. Polideportivo, tu información deportiva local.
Quien sí cumplió con su papel, quien no falló, fue el Club Deportivo Ya del Campo, que jugaba de nuevo en casa, lo hacía en la tarde del sábado igualmente, coincidiendo con el Abraham. Club Deportivo Ya del Campo 4, La Copa 2, en un partido que se puso mal para el equipo local en el minuto 5 con gol del equipo de la Copa, pero empató muy pronto Yago en el minuto 21. Empató Torrano en el minuto 10 y en el 21 Yago hacía el 2-1 poniéndole por primera vez por delante en el marcador. Pero en una primera parte que fue un auténtico, una montaña rusa, en el minuto 38 volvía a empatar el equipo de la Copa para que en el 41 Jorge Camacho hiciera el 3-2. En la segunda mitad el gol de la tranquilidad era obra de Omar, minuto 60, y a partir de ahí pues dejar pasar los minutos sin que hubiera más sobresalto para sumar 3 puntos importantísimos en una jornada que se presumía que iba a haber algún resultado que podía favorecer también al equipo verde. Un equipo que jugó con David Fernández en portería, Ali Parra en los laterales con Pepino y David Cano en el eje de la zaga, con Torrano, Jorge Camacho y Gatico por delante, Yago Omar en bandas y Omar como hombre más adelantado. En el descanso, Panadero sustituyó a Omane. En el 65, 2 cambios. Adrián y Pedro sustituían a Jorge Camacho y a Yago. Y en el minuto 82, 2 nuevos cambios. Sergio sustituía a Omar en el centro de la delantera. Y noticia importante, Javi Hielo, desde pretemporada, entrenando con el equipo de La Hoya, con sus problemas físicos habituales de pubis, que no le han dejado participar, por fin pudo debutar sustituyendo a Gatico, y puede ser sin duda, aunque solo sea en momentos puntuales de la temporada, puede ser pieza clave en las 6 jornadas que restan para finalización de la temporada. Una sola cartulina amarilla precisamente para Omar en el equipo de La Hoya, y a seguir pensando en las siguientes jornadas que precisamente repasaremos a continuación. Polideportivo, tu información deportiva local. Resultados de esta jornada 24. Atención, vamos con los rivales. Club Deportivo Cieza B 3, Alcantarilla B 1, Jumilla 2, El Puntal 1. El Puntal perdió en su visita a La Hoya. El resto de marcadores, pues Ciudad de Calasparra B 1, Blanca San Roque 4, Cejín 1, Beniaján 5, Cabezo 3, Ceutí 0, Alto Real 3, Cotillas 2, Esparragal 2, El Palmar B 3 y el ya consabido Club Deportivo Ya del Campo 4, La Copa 2. Líder Cieza B, 55 puntos. Segundo, Club Deportivo Ya del Campo, 55 puntos. Tercero sigue siendo El Puntal, con 50. Quedan 6 partidos, 18 puntos, hay 5 puntos en juego y además hay un enfrentamiento directo. Todavía no hay nada decidido, pero importante tener esa renta. Cuarto es el Jumilla, que suma 46, ahora ya a solo 4 del Puntal, por lo que la intención del cuadro vinícola será alcanzar al menos esa tercera plaza. Y bueno, pues a partir de ahí el resto de equipos de la categoría, y lo importante, como decíamos, el calendario de La Hoya de aquí a final de temporada. El próximo partido, 12 de abril, después del parón, Cotillas, Hoya del Campo. Partido complicado ante un equipo que ha ido a menos, pero en un campo difícil. El siguiente partido, en casa, Hoya del Campo, Independiente de Ceutí. No debe ser un difícil partido ante el equipo que es tercero por la cola, pero siempre sin confianza. Para viajar en la siguiente jornada, la 27, hasta Beniaján, al Patricio Pelegrín, para enfrentarse a otro equipo que está sexto clasificado y que no lo pondrá fácil. En la jornada 1 de mayo, la jornada 28, Club Deportivo Ya del Campo Blanca, derbi comarcal, siempre interesante. El partido de los partidos de lo que queda de temporada, jornada 29, penúltima del campeonato, 10 de mayo, El Puntal, Hoya del Campo, habrá que ver cómo llegan entonces unos y otros, y la despedida de la temporada ante otro rival correoso en el Chinarral, el día 17 de mayo, Club Deportivo Ya del Campo, El Palmar B. Todavía muchas combinaciones por delante, muchos equipos que se pueden dejar puntos y la emoción asegurada. Polideportivo, tu información deportiva local.
En cuanto a la categoría sub-23, también se jugaba el sábado en casa. El Abarán Promesas 3, Torrealta 1. El equipo local jugó con Rubén en portería, José Ángel, Pablo Vázquez, Melchor, Javi Cano, Jorge, Josico, Aziz, Nico, Ignacio Salmerón y Ángel. José Luis Tornero tuvo que hacer un primer cambio muy rápido en el minuto 14, lesión de Ángel, y que le obligó a retirar el terreno de juego. En su sustitución saltó Pablo Jesús. En el minuto 53, cambio en la portería, Pablo sustituyó a Rubén, y en el 58 los 3 cambios restantes: Javi Carrillo, Javi Salmerón e Ignacio Gómez por Pablo Vázquez, Aziz e Ignacio Salmerón. Los goles: se adelantó el Torrealta, minuto 52, todos los goles en la segunda parte, 0-1. En el 55, muy prontito, empató Jorge, para que en el 66 Javi Cano hiciera el 2-1, y según el acta también en el 66, tenemos esa duda, Javi Carrillo estableciera el 3-1, que daba la tranquilidad, era el gol que aseguraba el triunfo. Al equipo sub-23 solamente le restan 2 jornadas, aunque tiene por jugar 3 partidos. El primero será el 12 de abril, el partido aplazado en su día, Churra B, Abarán Promesas. Posteriormente viajará a los Garres B, que es el segundo clasificado, y cerrará la temporada en casa ante San José Los Ángeles, en un partido en el que esperemos tenga asegurada la 4ª plaza que ostenta en este momento, y si puede ser, a ver si estuviera jugándose al menos la 3ª que actualmente ocupa el Villa de Alguaza. Pero en fin, la segunda vuelta se ha entonado de nuevo, y este equipo parece que va a terminar con muy buen pie la competición. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. La recta final del programa en la noche de hoy para los equipos de base de todos nuestros clubes. El Club Deportivo Hoya del Campo, el Autonómica Cadete, aunque anunciábamos el pasado viernes el partido, finalmente se aplazó a mañana, 31 de marzo, se jugaba en la mañana del domingo. El Cadete de Segunda, Ceutí Fútbol Club B2, Hoya del Campo 5, sigue la buena racha de este equipo. Y el Infantil de Primera también enlaza su mejor racha de la temporada, Hoya del Campo 5, San José Los Ángeles 1. Victoria igualmente para el Segunda Alevín, Hoya del Campo 3, Jumilla B2, mientras que una de las pocas derrotas fue para el Tercera Alevín, un equipo muy joven, Hoya del Campo 2, Escuela Fútbol de Molina A 4. Victoria para el Tercera Benjamín, que sigue siendo segundo en su liga, Torrealta 4, Hoya del Campo 6, y la otra derrota, la más dolorosa, para el Prebenjamín, que caía goleado, Hoya del Campo 0, Cabezo de Torres A 13. Y en cuanto a las féminas, victoria para el equipo cadete, victoria a domicilio de mérito, Santomera 0, Hoya del Campo 1, un solitario gol que vale 3 puntos. El derbi se lo llevaba también el equipo de casa en el Chinarral, Hoya del Campo 4, Bosco 1, y sigue ahí codeándose con los mejores. Y la única derrota para el equipo alevín, que perdía 8-1 en su visita a Guadalupe. En cuanto al Abarán Club de Fútbol, recordábamos el viernes que el rival del juvenil se retiró en las primeras jornadas. El resultado que aparece hoy como oficial es de 15-0 para el Abarán frente a este Ciudad de Jumilla retirado. Y en el otro partido del Abarán, el Infantil también ganaba a domicilio, impresionante racha, Ciudad de Yecla B 2, Abarán 4. Por último, los equipos del Abarán Promesas saldaron todos sus partidos con victoria, excepto el empate de las féminas. Estos fueron sus marcadores. En Alevín de Segunda, Molinense B 1, Abarán Promesas 4, gran resultado. Muy buen resultado también el Tercer Alevín a domicilio al Torreal D 2, Abarán Promesas 8. Importantísimo el resultado del equipo Tercera Benjamín, el líder. De momento cuenta todos sus partidos por victoria y ganó a un equipo que era el tercero, por lo que saca una mayor ventaja, y la celebración del título está muy cerca. Abarán Promesas 10, Lorquía 2. Superioridad total del equipo dirigido por Ico. Y como les decíamos, un único empate, también meritorio, para el equipo femenino, novato en la categoría, recordemos. Abarán Promesas 3, Calasparra B 3. Por tanto, una jornada bastante positiva, con alguna incidencia que no ha sido del todo de esta magnitud, pero bueno, es el mundo del deporte. Ahora, como decíamos antes hablando con Darío, a disfrutar de nuestras procesiones, a disfrutar de las vacaciones, a recargar las pilas y a afrontar la recta final de la temporada, porque cuando llegue el fin de semana del 11-12 de abril, habrá que mirar muy bien lo que resta a cada uno de los equipos en sus distintas competiciones. Nosotros, por tanto, también hacemos descanso por Semana Santa. Volvemos el viernes 10 de abril, justo con la romería de San Roque de Blanca. Gracias a todos, como siempre, por su atención. Disfruten muchísimo de la Semana Santa. Esperemos que el tiempo acompañe y que el viento
amaine un poco, que no sea como la mañana de ayer. Y agradecidos como siempre de que estén con nosotros. Volvemos, como les decía, el viernes 10 de abril. Hasta entonces.